Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y hoy estamos de nuevo con directo venezolano, con directo para hablar sobre Venezuela y hoy lo hago con compañía. Por un lado, a Juan Carlos Pérez, que en este canal es ya más que conocido. Muy buenas, Juan Carlos. Gloria al bravo pueblo, muchas gracias. Y por otra parte a Gustavo Beitler, que pude entrevistar hace unas semanas y que tenemos el placer de contar otra vez con él. Muy buenas, Gustavo. Muy buenas tardes, el placer es todo mío. Muchas gracias. Pues voy a explicar. Este directo es fundamentalmente informativo, aunque evidentemente, si os he invitado es para que podáis aportar información y dar opinión, ¿no? Quiero un poco poner en contexto lo que ha sucedido en las últimas 24 horas con relación a la situación de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, de cara a lo que tiene que suceder dentro de una semana, concretamente el día 10 de enero a las 12 del mediodía en Caracas, que es su juramentación. Y hoy ha sido un día bastante prolijo en noticias. Algunas no buenas, otras esperanzadoras. Voy a empezar con las noticias no tan buenas, que son que Brasil ha decidido que quiere enviar algún tipo de representación a la opereta, a la bufonada que Nicolás Maduro pretende hacer el 10 de enero en Caracas, escudándose, igual que decía el canciller de Colombia, en los vínculos que tenemos con Venezuela. Bueno, tú tendrás vínculos con el pueblo venezolano, pero no los tienes por qué tener con un asesino, ¿no? Entonces, esta es la no tan buena noticia, que yo no sé si a vosotros os ha sorprendido. No me ha sorprendido porque, como ya comenté en su momento, una entrevista al diario El País, que casualmente pillé en un día que me acerqué a la biblioteca aquí en Guecho, a Celso Amorín, el canciller de Lula. Me resultó alucinante, increíble. Todas y cada una de las palabras eran asquerosas, nauseabundas, y todos los calificativos se quedan cortos, porque hacía una doble comparación con una idea resulta curiosa respecto de lo que había podido ser la toma de los poderes institucionales respecto de bolsonaristas, y la idea respecto de compararlo con el día 12-14 de abril de 2002 con lo que pasó con Pedro Carmona Estanga. Unas comparativas absolutamente increíbles cuando era mucho más básico. El pueblo de Venezuela votó libremente por una rara ocasión en una dictadura, pero ya había pasado en 2015 con la Asamblea Nacional y votó a Edmundo González Urrutia. Esto les molestó a los ejecutores de la política dictatorial y por lo tanto dijo Luis Amoroso que no, 80% de votación ha ganado Maduro. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí una tabla hecha a mano que acabamos de hacer y ya está. ¿Hay que reconocerlo? Hay que reconocer una cosa bastante sencilla al pueblo de Venezuela. Si haces otra cosa que no reconocer que el mundo es la única juramentación que se debe hacer, el señor Lula, a fin y a cabo, está insultando a Venezuela. Correcto. Solo quiero recordar que los números que dio Elvis Amoroso eran sorprendentemente redondos. Quiero decir, ustedes pregúntenle a cualquier informático, a cualquier ingeniero, a cualquier matemático, las probabilidades que existen de que las cifras que dio el CNE y que dio Elvis Amoroso puedan ser tan redondas. Es una entre millones, ¿no? Bueno, en Venezuela pasan estas cosas. Gustavo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que los números redondos son una anécdota, nada más que una anécdota. Como fueron las elecciones, fueron una anécdota, porque el hecho de que haya elecciones no es... Supongamos que las elecciones fueron limpias. El hecho de que haya elecciones no quiere decir que sea un país democrático. ¿Por qué razón? Porque las elecciones no fueron democráticas. ¿Por qué razón? Bueno, porque ¿cuántos candidatos a la presidencia fueron censurados
antes de las elecciones, y ya no en esta, en la anterior elección, y no en la anterior elección, en la anterior elección. Entonces yo, por ejemplo, pongo a mi país, Uruguay. En 1984 hubo elecciones después de 11 años, 12 años de dictadura, ¿sí? Y hubo un acuerdo entre los dictadores y los líderes de los partidos políticos en que iba a haber 2 candidatos censurados previamente a esa elección, ¿sí? El día que asumió el presidente de la República electo democráticamente, esos 2 candidatos salieron de del clandestinismo, de la clandestinidad, y volvieron a la vida democrática. Fue un acuerdo, y hablamos de 2. ¿Cuántas decenas de candidatos han ido a la cárcel o han sido exiliados de Venezuela? ¿Cuántos millones de venezolanos se han ido de Venezuela en los últimos 10 o 15 años? Depende la cifra, donde uno la busque, pero el piso es 5 millones y el techo es 8 millones. ¿Sí? Sí. Andamos ahí. Estamos hablando de personas desplazadas por un dictador que se nombró a su vez como máximo representante de Hezbollah en América Latina. Sí. Una cosa maravillosa. Estamos hablando de un nivel de desplazados que sería casi un Israel entero. Claro. Israel son 9 millones y medio de habitantes en el último censo, 7 millones de judíos aproximadamente. ¿Sí? Estoy redondeando como le gusta a saber, 2 millones o 1,5 millones de musulmanes y medio millón de cristianos. Redondeando es una cosa así. Pero digamos que yo siempre termino en el mismo lugar, discúlpenme, pero estamos hablando de 10 millones de desplazados palestinos y ya tienen una oficina, como es la UNRWA, en la ONU. Venezuela, ¿cuándo va a tenerlo? O los 110 millones de desplazados que no están incluidos dentro de la UNRWA, ¿cuándo van a ser reconocidos por la ONU? Sí, mientras sigamos teniendo una ONU tuerta, es imposible que exista la justicia. Sí. Aprovecho para recordarle a Karim Khan que ya está tardando en emitir orden de arresto contra Nicolás Maduro. Y ya que se ha hablado de esta cuestión, quiero compartir una cuestión reciente de última hora, que es del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Huelga de hambre, concretamente, quiero compartirlo, porque estas cuestiones son prioritarias. Huelga de hambre del preso político Héctor Alonso Esqueda Nieves, que está preso en el penal de Tocuyito. Bien, quiero recordar que sigue habiendo, según Foro Penal, 1.794 presos políticos. Han mentido a los familiares con el tema de las boletas de libertad. Están jugando con ellas, están reteniéndolas para que los presos que supuestamente tienen orden de excarcelación no salgan. Tenemos decenas de vídeos los últimos días de madres y familiares de presos, tanto del penal de Tocorón como del penal de Tocuyito. Quiero además hacer esta cuestión, voy a seguir leyendo. Héctor lleva más de 5 meses detenido injustamente por un delito que no cometió. Hace 3 días se les prometió la excarcelación de unas 50 personas, pero estas no se han concretado. Efectivamente, es lo que están denunciando las familias de los presos. Es una forma de tortura a las familias. Efectivamente, están jugando con esta cuestión. Y considero importante decirlo porque es que ya han muerto personas en prisión por no tener una atención médica adecuada en los últimos 5 meses. Ya han muerto presos políticos. Y ya no hablo de los que asesinaron, en algunos casos con la violenta represión de los días posteriores, en otros casos a sangre fría, como fue el caso de Edwin Santos. No.
Aquí ya estamos hablando de un nivel más perverso. Sigo comentando. 2 presos políticos postelectorales más, recluidos en la misma cárcel, se han unido a la huelga de hambre iniciada por Héctor, en un gesto de solidaridad y resistencia frente a la injusticia. Familiares de Héctor temen por su vida, tras conocer los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren los presos políticos en la cárcel de Tocuyito. Estos abusos han provocado la muerte de otros detenidos bajo custodia del Estado, como Jesús Álvarez y Oswald González, lo que he comentado hace un momento. La familia responsabiliza al Gobierno Nacional por la vida, integridad física y mental de Héctor Esqueda y exige ser informada de manera transparente sobre su situación dentro del penal. Luego hablan de cuestiones familiares de Héctor, de 41 años, que es padre de familia. Hablan de su detención, que fue el 3 de agosto, es decir, coincidiendo con la represión brutal que se activó tras el 28 de julio, y finalizan haciendo un llamado a los organismos internacionales para que condenen estos graves violaciones a los derechos humanos y actúen ante esta situación. Quiero poner la foto, espero que se vea. Exigimos libertad inmediata para Héctor Esqueda. Está algo pixelada, sepan ustedes que es porque ya viene pixelada así, ¿no? Vamos a subir un poco. Esta es la persona, ¿de acuerdo? Recuerden, junto a él, 1.794, reconocidos por Foro Penal. Y debo decir que Foro Penal es una ONG bastante restrictiva con los conteos. Lo puedo decir, tanto de entrada como de salida. Por lo tanto, es posible que sean más. Quería poner esta cuestión y quería aprovechar para hablar de estas noticias que quizás son algo mejores, ¿no? Que tienen que ver con que ahora mismo Edmundo González ya no está en España, está de camino a la Argentina y mañana se reúne en las 2 bandas del Río de la Plata. Por la mañana con el presidente de la República Argentina, Javier Milei, y por la tarde con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle. Se han convocado, y quiero también comentarlo, por parte de la emigración / exilio venezolana, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, manifestaciones de apoyo a Edmundo González. Y yo quiero aprovechar para pedir a aquellos venezolanos y amigos de Venezuela que puedan ir, que vayan, porque es muy importante. Ya hoy, Antonio Ledezma, que fue alcalde metropolitano de Caracas, se ha visto con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y ha hecho unas declaraciones que voy a compartir con vosotros. Vamos a ver. Como he comentado antes, hoy ha sido un día bastante prolijo en información, más de lo que yo pensaba en un principio. Representada por casi 8.500.000 venezolanos que estamos fuera del territorio, que este sábado van a respaldar y a ratificar su determinación de seguir ayudando a Edmundo González en Maracolina, ya no solo para asumir el poder, sino para que seamos todos parte de alguna u otra manera de ese proceso de relanzamiento de la economía, de reconstrucción del tejido social de Venezuela. Allí hemos invitado este sábado a las 10:15 de la mañana. Nos esperamos en la Plaza de Mayo para que le demos un saludo al presidente Edmundo González y por supuesto el agradecimiento al presidente Milei por la solidaridad oportuna y eficaz que le viene dando a los venezolanos. El 8 de julio. Bien, ya lo tenemos. Valoraciones sobre esta primera etapa que vamos a tener de la gira americana del presidente Edmundo González. ¿Quién quiere empezar? Juan Carlos. Hombre, pues yo empezaré diciendo que es lamentable la presencia en redes sociales y en medios tradicionales del concepto
ex candidato, ex no sé qué, ciudadano, para tratar de sortear la idea de que es presidente electo, punto y final, hasta el día 10, dentro de 7 días, que será encargado de la gestión a través de tomar posesión del despacho en Miraflores. Y esto lo he visto incluso en la agencia F. Sí. Lo cual ciertamente es alucinante, cuando las cosas tendrían que estar clarísimas, meridianamente claras. Lo mismo que con Brasil, Colombia, México, de decir, el único que se puede juramentar el día 10 es Edmundo González Urrutia, punto y final. Tener las cosas claras en este caso implica ciertamente hacer acompañamiento, presidente electo, Edmundo González, que va a Argentina, que va a Uruguay, que puede que vaya a Chile, puede que vaya a otros lugares, pero siendo rigurosos a la hora de transmitir esta información. Gustavo. No, completamente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Yo la verdad, si de esperanzas se trata, tengo muy pocas esperanzas de que pueda asumir dentro de 7 días. Dentro de 7 días, quien va a jurar es el actual dictador, que va a volver a jurar para seguir siendo dictador de esta dictadura cívico-militar. Y a mí lo que me entristece es lo siguiente: esta dictadura es muy similar a las dictaduras que tuvimos en América Latina en la década del 70 y parte del 80. Alguna de ellas había comenzado en los 60. O sea, Maduro no es diferente a lo que fue Videla en Argentina, a lo que fue Pinochet en Chile, a lo que fue Stroessner en Paraguay. Es el mismo tipo de dictador. Y lo que es muy triste es que la izquierda actualmente en Uruguay y en Argentina se sienten representados por Maduro, que hace exactamente lo mismo que hicieron las dictaduras de los 70 de América Latina, amparadas por Estados Unidos. Quiero ser claro de eso, porque después a uno le quieren poner etiquetas y no van a lograr ponerme ese tipo de etiquetas a mí. Amparado por Estados Unidos. Pero hoy en día ese Estados Unidos ya no existe. Es otro Estados Unidos. Y hoy en día el resto de América Latina también ha cambiado. Inclusive hasta el propio Boric, que es un presidente de izquierda, dice que Maduro es un dictador. El presidente electo de Uruguay, Yamandu Orsi, de izquierda, también ha dicho claramente que lo ve como un dictador a Maduro. Sin embargo, dentro de sus partidos hay quienes lo ven como un amigo. En Argentina, el peronismo, los kirchneristas, lo siguen viendo a Maduro como un amigo de izquierda. Y Maduro es un dictador cívico-militar que ha comprado al ejército con el dinero del pueblo, con el dinero del Banco Central de Venezuela. Así que realmente me pone muy mal ver que hay gente que es demócrata y que es de izquierda y que sigue viendo a Maduro como si fuera alguien de izquierda. No es de izquierda, tampoco es de derecha, es dictador. Los dictadores son dictadores. Correcto. Quiero compartir un comentario que fue el primero que he recibido, que luego ha sido contestado, pero yo creo que es bueno que alguien dé su opinión. Ibrahim Aliendres nos dice: ¿por qué si Edmundo ganó las elecciones no se presentó ante el CNE como hicieron los demás candidatos? Bueno, primera mentira. Y se fue a esconder en la embajada de los Países Bajos y luego se fue huyendo a España. El CNE sabe los resultados. No necesita que nadie se los dé. Y la Constitución y las leyes indican que en los 2 días siguientes tenía que hacer público lo que no hizo público. Y no daba precisión a ningún tribunal ordinario, cosa que supuestamente hizo el régimen para avalar los resultados electorales, cosa que hizo una presidenta con carné político partidista del PSUV. Con lo cual todo está clarito de que no se hizo ni siquiera siguiendo las propias normas. Y es lo que suele suceder en las dictaduras, que te ponen unas normas y ellos son los primeros en saltárselas. Exacto, para eso hacen las leyes, para violarlas.
Efectivamente, son los primeros. Sí, que se quiero salvan. recordar, simplemente de manera anecdótica, porque da igual derechas o izquierdas, porque dictadores son dictadores, al acuarelista austríaco, en su cumpleaños de 1939, le dio un cajón el señor Ribbentrop. Quítenlo de Bonn, porque no era Bonn, era un vendedor de champán. Le dio un cajón en el que le dijo: Mein Führer, aquí tiene todas las leyes internacionales que ha violado. Ahí lo tenemos. Pero luego también debo decir que tenemos otro comentario donde nos felicitan, ¿no? Muy buen comienzo del programa. Felicitaciones Argentina con Edmundo y Venezuela, de Walter Palumbo. Muchas gracias. Quiero enseñar lo que Juan Carlos ha comentado antes, que es rigurosamente cierto y es de la Agencia EFE de España. Aquí lo tenemos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se reunirá este sábado en Montevideo con el candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Señores, esto es de la Agencia EFE de hace 5 horas. Yo no pretendo más de la agencia EFE. Sí, pero es que a mí me molesta porque le estoy pagando con mis impuestos. Juan Carlos también. Sí. Yo no tengo la culpa. Claro, es que a mí me molesta eso. Me molesta porque esto es claramente sesgado. Vamos a ver, el Centro Carter dijo: señores, el mundo ha ganado con más del 60% de los votos. Digo el Centro Carter porque era la autoridad a la que en un principio el régimen se agarraba, ¿no? Bueno, la OEA ha dicho otro tanto. Hablamos de las violaciones de derechos humanos que ha denunciado la CIDH y que ha hablado claramente de terrorismo de Estado. Vamos a ver, excepto Zapatero, él sabrá por qué, aunque yo creo que algún día lo sabremos, y no muy lejano. No hay ningún observador mínimamente imparcial que pueda validar la opereta que montaron Nicolás Maduro y Elvis Amoroso el 28-29 de julio. Ninguno. Ajá. Walter Palumbo nos hace otro comentario. Algunas otras agencias y youtubers de poca monta dicen en este momento el opositor, no el presidente. Sí, lo sabemos, pero precisamente no vamos a hacer el juego a eso. Que es una reivindicación que yo he venido haciendo, y tú también, de no podemos hablar de oposición a quien ahora será oficialismo. Correcto. Quiero aprovechar para compartir una publicación. Como podéis ver, es un directo muy informativo, pero vosotros no dejéis de dar vuestra opinión. Una publicación del Comando con Venezuela. Hemos hablado de la convocatoria en la Plaza de Mayo, que es a las 10:15 AM locales, ¿de acuerdo?, frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, pero quiero hablar también de la convocatoria que hay en Montevideo, porque también hay una convocatoria en Montevideo por la tarde para recibir a Edmundo González, y voy a dar la dirección de dónde es. Muy importante porque estas cuestiones tienen impacto internacional. Es muy importante. Ya están desacreditados ante el mundo, pero es importante también que quede claro quién es el presidente de Venezuela. Aquí, Comando con Venezuela, comunicado oficial. En el marco de su gira internacional, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, será recibido este sábado 4 de enero, en horas de la tarde, por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el barrio del Prado de Montevideo. Queremos extender una cordial invitación a la comunidad venezolana que reside en Uruguay para que acompañe al presidente electo, congregándose a partir de las 16:30 horas en la calle 19 de Abril y Joaquín Suárez. Supongo que esto estará cerca del Palacio Presidencial, ¿no, Gustavo? Está cerca de mi casa, a 10 minutos. A 10 minutos de acá. Y si me permitís, voy a contar una pequeña anécdota. Yo en Uruguay soy socio vitalicio del Montevideo Wanderers Fútbol Club. Acá en Uruguay,
hay miles de venezolanos que han llegado en los últimos años, ¿sí? Como era notoria la llegada de los venezolanos a Uruguay, y quiero decir que a Uruguay no tenían que entrar por fronteras o por lugares ocultos, simplemente entraban por la frontera, se registraban como venezolanos y al poco tiempo ya iban adquiriendo los derechos para trabajar, o se sacaban el documento enseguida. Acá no hay ilegales, quiero aclarar eso. Y como se veía el aumento de venezolanos en todos lados, ya sea manejando Uber o cuando uno iba a un negocio a comprar algo, se notaba la cantidad de venezolanos. La directiva de Wander decidió que para facilitar la integración de los venezolanos a la sociedad uruguaya, se les iba a cobrar solo un 10% de las entradas al fútbol y para ser socios de Wander. O sea que se hacían socios pagando solo el 10% de la cuota y se les cobraba solo el 10% de la entrada para que pudieran integrarse hacia la sociedad. El estadio donde juega Wander está a 2 cuadras de la Casa Presidencial, donde va a ser la reunión del día de mañana. Uh-huh. Primera, me sorprende que no seas ni de Nacional ni de Peñarol, así que eso ya es un punto a favor. Lo digo como curiosidad que me ha parecido interesante, ¿no? Pero yendo a las cuestiones serias, aparte de tener un comentario de Walter Palumbo que dice: perdón por la molestia, no es molestia, se llenará la plaza histórica de Mayo, no solo los venezolanos sino los argentinos de buena leche también. Tenemos a un Jorge Turcios que, bueno, como las ciberclarias en Cuba se dedican a amedrentar eso que les gusta tanto a los amigos de los dictadores, ¿no? Por ejemplo, dice aquí: el kirchnerismo prepara una bienvenida a Edmundo en Buenos Aires. Y luego dice, y tú como uruguayo me lo podrás confirmar o desmentir, también el partido ganador de las elecciones en Uruguay le dará bienvenida en Uruguay. A mí no me consta que eso sea así. ¿Tú eso...? No escuché nada y dudo que así sea, porque hay, más allá de que el presidente ha dicho de que es un dictador, Maduro, hay senadores, hay dirigentes importantes dentro del partido, del futuro partido de gobierno, que tienen simpatías por Venezuela. El Partido Comunista de Uruguay tiene simpatías por Maduro, lo cual es increíble, porque en la dictadura, el partido que más sufrió la dictadura fue el Partido Comunista. La mayoría de los presos políticos en Uruguay fueron comunistas. La mayoría de los muertos durante la dictadura fueron comunistas. Sin embargo, acá tenemos un integrante del Partido Comunista que además es el presidente del PIT-CNT. Es PIT-CNT, Plenaria Internacional de Trabajadores, Central Nacional de Trabajadores. En Uruguay hay una sola central sindical, es el PIT-CNT. En otros países hay más de uno porque se pelean, se dividen. En Uruguay hay uno solo. Y su presidente, hace un par de años, estuvo en Venezuela, estuvo en una de estas charlas que da Maduro, que no sé cómo un presidente puede tener tanto tiempo para hablar tanto tiempo él solo. Si me permites la maldad, el presidente sería Barney Gamble de Los Simpsons. De Los Simpsons. Bueno, eso es un insulto para el pobre Barney Gamble, que tiene momentos de lucidez. Este es Abdala de apellido, que no es el mismo apellido, pero no tiene nada que ver que No, es Washington Abdala, que es el bueno. Washington Abdala, digamos, es el bueno, y el malo es Marcelo Abdala, que bueno que fue a rendirle homenaje a Maduro y a decir que iba en nombre del pueblo uruguayo a saludarlo. Es natural que un comunista sienta que él representa al pueblo, ¿no? Nunca nadie lo votó a él, pero él siente que representa al pueblo. Es maravilloso. Tenemos
nos hablan de la cuestión del gendarme argentino preso. Pues tengo que decir que hace no mucho ha habido un pronunciamiento, hace unas horas, de la CIDH pidiendo precisamente medidas cautelares en favor de este gendarme argentino preso. Quiero decir, y de hecho es de hoy. Sí, también hay dos de Bilbao que están ahí olvidados. Claro, bueno, sí, pero en esto sí que podemos decir que el gobierno argentino es mucho más proactivo que el gobierno español. El gobierno español podemos decir muchas cosas y muchas de ellas no buenas al respecto de esta cuestión, ¿no? Igual que de Milei podríamos decir muchas, de todo el mundo podemos decir cosas a favor, cosas en contra. La política internacional de Milei es una política clarísima, pero clarísima. Y le aclaro a muchos, es una política antiimperialista. Le aclaro a todos los que van a decir, no, porque ¿qué está diciendo que es antiimperialista? Siempre digo lo mismo. Hay un video en YouTube, búsquenlo, que es Meloni, primera ministra de Italia, diciéndole a Macron todo lo que hace Francia en África. Francia hoy es el país más imperialista del mundo. ¿Sí? Y contra ese imperialismo, Milei se da de frente. Se da de frente contra ese imperialismo. Él es amigo de Meloni. Bueno, yo ahí podría hablar también de mi posición con respecto a Giorgia Meloni, que por cierto, debo decir, es de los gobiernos europeos más firmes en el reconocimiento a Edmundo González Urrutia. También es algo importante. No digamos que con los melindres del gobierno español, que no ha reconocido a Edmundo González. Ojo, lo ha reconocido el legislativo del Estado español. Y debo decir que, entre otras cosas, gracias al voto del partido al que pertenece Juan Carlos, porque si no, no habría sido reconocido. De hecho, fue gracias al voto del Partido Nacionalista Vasco que salió adelante el reconocimiento de Edmundo González en el Congreso de los Diputados, ¿no? Como debe ser. Sí, pero conviene recordarlo de la misma manera que la condena al régimen cubano en la Comisión de Exteriores del Congreso el año pasado salió adelante por el voto del miembro del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Son cosas que conviene señalar porque no todos son iguales, ¿no? Quería comentar también, y creo que ha sido muy interesante lo que comentabas, ¿no? Sobre todo desde una óptica americana. Ha habido gracias, Walter, se ha suscrito a mi canal, pues uno le da las gracias, obviamente. Quería comentar una cuestión que yo al principio realmente no he tomado excesivamente en serio, pero que hoy ha tomado un cariz. Sabemos que ayer la policía venezolana, ¿no?, por órdenes del siniestro Tarek William Saab, pues publicó una recompensa de $100.000 para capturar a Maduro. Perdón, ojalá fuese a Maduro, no, a Edmundo González. Yo que voy pensando en lo bueno y a quien le tocaría, ¿no? Que es lo que tendría que estar haciendo la policía en Venezuela, ¿no? Sí, son 15 millones. Sí, es mucho más jugosa la recompensa realmente. Y resulta que en un alarde, digamos, de patetismo, pues han mandado a la policía a llenar el país de afiches con la cara de Edmundo, que lo ponen en plan amenazador, ¿no? No sé si gangsteril o retador, ¿no? Que hacen algo parecido a lo que hicieron con la boleta electoral. No sé si os acordáis, ¿no? Que la boleta electoral ponía una foto de Edmundo que, oye, parecía que el hombre estaba a punto de palmarla, ¿no? Totalmente pálido, con la luz, es decir, vamos, propio de un régimen bananero, como es el de Venezuela, ¿no? Pero ya resulta... Sí, dime, Juan Carlos. Sí, pusieron 27 caras de Maduro y 3 de Edmundo. Lo típico. Bueno, dio igual, 67-30. Pero... Es la escuela de Goebbels.
Siempre las dictaduras son de manual. Sí, la verdad es que no son especialmente creativos. No, para nada. Pero quiero poner algo que me ha parecido, no sé si la palabra es simpático, pero sí que me ha reconfortado en esta situación. Y es, sabemos quién es Eric Prince, ¿no? El fundador de Blackwater, ¿no? Y el caso es que Eric Prince, entre muchas cosas que ha dicho desde el mes de agosto, hoy ha dicho algo que a mí me ha parecido muy inteligente, ingenioso, y que incluso puede ser hasta un poco útil, ¿no? Y es una respuesta a Tarek William Saab, ¿no? El poeta. Efectivamente, el poeta. Habría que ver la calidad de sus poemas. Sí, le cantaba amor en poesía a Hugo Chávez en los 90. A los pajaritos. Es un romántico y un reprimido. Eso ya sería más carne de psicoanalista. Entonces, tenemos aquí lo que Eric Prince ha puesto en su perfil de X, Twitter, ¿no? Y lo voy a leer. Está en inglés y en español. El fiscal o sicario de Maduro, Tarek William Saab, ofrece $100.000 por la captura del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien derrotó a Maduro por 40% en las elecciones del 28 de julio. 40% se está refiriendo a la distancia, a la diferencia en votos, ¿de acuerdo? ¿Será que alguien está dispuesto a cobrar los $100.000 que unos amigos están dispuestos a pagar por quien entregue a Saab bien amarrado en aguas internacionales? Es bastante dinero por recoger a esa basura inmunda. Bien, digamos que más o menos es el mismo precio, ¿no? Es justo el mismo precio. Sí. Y es lo que comentabas. Entre entregar a Edmundo González, que cuando salió ese afiche, todo el mundo empezó a decir chistes, lo cual está bien, hacer chistes y humor de una dictadura, o decir, está en Madrid, quiero cobrar, venga, es información buena, válida, denme el dinero. Pero $100.000 por una información que todo el mundo conoce, pues 15 millones por Maduro es mucho más dinero. Así que el venezolano medio, que puede estar árnico de alimento y de otras cosas, pues 15 millones dan para bastante, ¿eh? Sobre todo porque esos 15 van en dólares seguro, ¿eh? Y el dólar es la moneda oficial de Venezuela, prácticamente. Sí, por desgracia o por suerte, Venezuela, al igual que Cuba, ahora mismo son economías dolarizadas de facto. De hecho, no quiero desviarme, pero esta semana en Cuba se ha inaugurado un supermercado de lujo que solo acepta pagos en dólares. Curioso, teniendo en cuenta que en Cuba la moneda oficial es el CUP. Bueno, no. Para el régimen no. Ahora tú tienes que tener dólares. Lo que quiere decir que como no tengas remesas o no te mande dinero tu familia, teniendo en cuenta que cancelaron la libreta de abastecimiento el mes pasado, da igual si tienes que acabar mendigando. Estos son las dictaduras, ¿no? Y nos hemos encontrado con esta cuestión. Algo para Gustavo. ¿Te comentan algo? ¿Puedo compartirlo? Sí, claro. Es algo simpático, además. Algo para Gustavo. Lo felicito. Es hincha de Wanderers. Y yo del Quilmes Atlético Club, segunda división de Boca o de River. De Nacional y Peñarol es fácil siempre festejar. No. Es que tienes mérito. Quilmes es en Uruguay consumimos mucho fútbol argentino. Muchísimo. Quilmes, los cerveceros, la cerveza más famosa de Argentina es Quilmes. Sí. Y claro, es un equipo chico como el mío, o sea, no saben lo que es ser campeón, o lo saben viejas generaciones o muy poquito. Un abrazo grande para Walter.
También te lo mando yo, Walter. Gracias por hacer el aguante y estar comentando. Luego tengo un comentario no tan agradable, pero este es para todos, ¿no? Y lo voy a poner porque dicen, qué vergüenza de la oposición venezolana llevar al mundo a Argentina. Yo me pregunto, ¿qué problema hay? Es decir, no sé, ha pasado algo, ha pasado en Argentina algo últimamente, no sé. A mí me podrá gustar más o menos Milei, pero lo ha elegido la gente. Es decir, no es un dictador. Repito, me puede gustar más o menos, pero la gente votó en unas elecciones limpias, democráticas. Y la parte buena, dando igual el cariz de las políticas que está implementando, es que está cumpliendo lo que dijo. Y eso es lo que debe hacer un gobierno, no como en España, que hubo un cierto M. Rajoy, a saber quién será, que en diciembre de 2011 hizo un programa electoral y luego implementó todo lo contrario. Debo decir que Rubalcaba eso ya se lo decía en el debate electoral, ¿no? Fue profético en plan Jeremías, pero realmente, a ver, sabía lo que había, pero sí, es un ejemplo de incumplimiento flagrante, pero aún así, el Estado español, con todas las imperfecciones que tiene, son muchas, es decir, permite que haya elecciones cada 4 años, permite que haya renovación. Hombre, tenemos imperfecciones. Yo sería partidario de reformar la Constitución española en muchos aspectos. Sí, claro, pero es eso. Cuando en 2025 va a haber unas elecciones, podemos decir en medio término en Argentina, la gente puede ratificar o quitarle la confianza, la gente va a poder decidir. Y eso en otros lugares que son dictaduras, oye, que le retiren el apoyo a Ortega. ¿A que no se puede? Que le retiren el apoyo a Díaz-Canel. ¿A que tampoco se puede? Es que es eso. Bueno, nos manda un abrazo a los tres, Walter. Igualmente. Y luego yo esta se la voy a dejar a Gustavo si la quiere contestar, porque creo que tiene mucha tela que cortar, y es: mientras no dimita, el presidente es Juan Guaidó. No, Juan Guaidó ya no es presidente de Venezuela, su mandato terminó. No. Efectivamente, es que la propia Asamblea Legislativa creo que lo dio por terminado. Sí, claro, sí, le revocaron el mandato. No, pero es que el propio Juan Guaidó reconoce a Edmundo González. Ojo, es que ahí no hay debate. El propio Juan Guaidó está diciendo que el presidente es Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, es una cuestión que yo entiendo que está cerrada, ¿no? Es importante señalar que en condiciones no, sí, es efectivamente interesante que se recuerde que Maduro no ha ganado ninguna elección, ni en 2013, ni en 2018, ni ahora. Efectivamente, no ha ganado ninguna. Sí. No ha ganado ninguna, pero es que lo peor de todo es que, por ejemplo, hay cuestiones que nosotros podíamos sospechar, ¿no? Como por ejemplo que en 2013 había habido pucherazo, ¿no? Pero que se han reconocido hace pocas semanas abiertamente, que han dicho: señores, aquí están las pruebas. Efectivamente, Enrique Capriles había ganado las elecciones. Claro, pero eso lo han dicho 11 años después. Luego, hombre, no vamos a hablar de las elecciones de opereta de 2018, sin oposición, de las trampas de la Asamblea Constituyente, ¿no? Quiero decir, yo creo que estos debates están cerrados. En cualquier caso, Gustavo, tú comentas que eres muy escéptico con que el 10 de enero, el viernes que viene, haya juramentación de Edmundo. ¿Por qué no ves posibilidades o por qué ves pocas posibilidades personalmente? Porque creo que la única posibilidad de que Maduro deje el gobierno es por la vía armada. Sí, pero tú sabes, está bien que lo comentes, pero tú sabes que estos días los cuarteles se están vaciando, ¿no? Tú sabes que hay militares que están desertando, que no van a los cuarteles, que están pidiendo el retiro. Ahí estaríamos hablando de si los militares
toman el poder. O sea, la única manera que deje el poder Maduro es que sea derrocado por la fuerza. No importa si va la policía y se lo lleva preso y nadie hace nada, no importa si va el ejército, o no importa si mañana hay un movimiento guerrillero que se levanta por la libertad o por lo que fuera. La única manera es por la fuerza. Y la única manera de que el gobierno que venga después de Maduro sea legítimo es llamando de inmediato a nuevas elecciones. Pero de inmediato me refiero a 2 meses, 3 máximo, lo necesario como para darle un poco de orden al Estado y poder tener unas elecciones limpias. Un máximo de 3 meses a un gobierno de transición. Pero que Maduro mañana, el sábado, diga, bueno, yo me voy, que venga el mundo, que es el presidente electo. No. Lamentablemente. Interesante punto de vista, Juan Carlos. ¿Tú cómo verías esta cuestión? Porque creo que Gustavo lo ha planteado en términos que son como hay que plantearlos. Es una cuestión de fuerza y de poder. Cuando estás confrontando un régimen dictatorial, tienen una base de soporte respecto de que ellos, y esto lo he dicho más de una vez, la situación de que es la prioridad es el mantenimiento del poder y están dispuestos a sacrificar todo, y cuando digo todo es todo, en respecto al mantenimiento de unos privilegios de clase. Ojo, estoy utilizando deliberadamente los términos porque supuestamente habría que hacer, como hizo Michael Bolsensky respecto de los privilegiados en la URSS de 1980-81, en un libro que es interesante de leer, hacer un análisis marxista del régimen bolivariano, haciendo una crítica desde el pensamiento y clave marxista, cosa que se puede hacer y algunos de izquierda deberían de hacerlo. Este elemento de priorización hace que para confrontar tengas que poner algún tipo de fuerza. Y no vale la fuerza en términos declarativos, de yo tengo la razón, me la tienen que reconocer, he ganado las elecciones, está muy bien, pero cuando llega la hora de concretar, tienes que hacer lo que se dijo en el directo de Fonseca el día 28 de julio, hacer una situación de desobediencia civil. Avanzar hacia Miraflores era una idea, una opción. Hacer que lo que María Corina hablaba de ciudadano militar, ciudadano policía, está bien apelarle, pero hay que apelarle con los hechos. ¿Y cómo se apela con los hechos? Poniéndole la tesitura de tener que tomar una decisión inmediata de o les fusilo aquí mismo a los que desobedezcan, o empiezo a hacer fuego real contra los manifestantes. Esto es una decisión dura, pero solamente en ese momento el mando militar, el mando policial, sabe que si toma la decisión equivocada, puede ser él o ella la que esté en Tocuyito el mes siguiente. Y puede tener esa duda de dónde quiero estar, dónde voy a estar con mi familia, dónde va a pasar el resto de mi vida, si igual tengo que irme con Maduro al exilio, si empiezo a disparar y la gente se revuelve todavía más y me empiezan a pasar. Incluso aunque mueran 2.000, 3.000, 10.000 personas. Eso garantizaría el hecho de que iba a haber un cambio. Esos serán mártires, habrá un monumento y mucha de esa gente tendrá que sufrir el castigo de la CIDH, de un tribunal especial o de lo que sea. Solamente de esta manera, de la Corte Penal Internacional. Sí, solamente de esta manera es posible. No se puede hacer con florituras o con palabras bonitas, que sería el ideal, claro, hacer la paz por medios pacíficos. Y hay casos en donde ha sido fructífero, pero no parece ser este. Por eso habría que forzarlo para que se dé esa situación en la que los mandos tengan que decidan, esperemos que bien,
Y entonces ahí Edmundo entraría en Miraflores, sería presidente, y entonces se podría desencadenar el periodo transitorio para una sexta república. Quiero comentar una cuestión. Se ha llamado a una manifestación masiva el 10 de enero, pero no sabemos en qué formato va a ser. Es que esto es importante. Quizás esa marcha sobre Miraflores será el 10 de enero. Lo digo porque hay datos que no conocemos. María Corina Machado sí ha confirmado que va a estar. Y hasta ahora, y a los hechos me remito, cuando ella se ha comprometido a algo, lo ha cumplido. Cuando ella ha dicho, estaré en tal sitio, ha estado. Recordemos las manifestaciones de agosto. Siempre estuvo. ¿Alguien quiere recordar el principio de Arquímedes? Todo cuerpo que se sumerge experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al volumen del líquido desalojado. Correcto. Con lo cual, para desalojar, habrá que hacer fuerza. Sí. Sí, me parece lo lógico y normal, en tanto en cuanto estamos ante gente que no se va a ir por las buenas del poder. Para mí, la pregunta está en sí. Esto puede ser un Bangladesh. ¿Qué quiero decir? Y creo que Juan Carlos conoce el caso. Ante una manifestación masiva, la policía se niega a disparar. Claro. Ese es el ideal. Pero claro, tienes que ponerle a la policía la tesitura de recibir la orden de que dispare usted. Pero por eso están teniendo problemas estos días. Pues porque hay policías que no se quieren meter en eso. Y está habiendo deserciones. Yo quiero recordar que esto igual no se recuerda. Cuando Juan Guaidó, y aunque tenía la legitimidad para ser presidente encargado, no había sido elegido directamente, como ha sido el caso de Edmundo, cuando se intentó introducir ayuda humanitaria por el puente internacional Simón Bolívar, ¿no? Por el estado de Táchira, vamos a ver, hubo muchísimos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que desertaron. El problema es que se intentó hacer un ingreso un poco como sucedió en 2009 con el intento de hacer reingreso de Mel Zelaya en Honduras, en el territorio después del golpe de Estado que se produjo. El señor Micheletti, el golpista, que se hizo presidente interino, y es una vergüenza y oprobio. Cojo el ejemplo porque es una vergüenza y oprobio para el régimen bolivariano, que fue incapaz de ayudar a un país amigo como era la Honduras del señor Mel Zelaya. Cierto es, ahora está electa democráticamente su esposa, la señora Xiomara de Castro, y tienen caso de corrupción. También hay raruno en el caso de la Honduras de hoy. Pero el espejo respecto de lo que sucedió allí es para mí más o menos claro, en donde la situación venezolana de ahora tendría que ir por este derrotero, en donde la capacidad o incapacidad para llevar a término tendría que ser llevar a ese punto en el que se tenga que tomar una decisión, porque de lo contrario estaríamos hablando de cosas, declaraciones, elementos etéreos que pueden ser más voluntariosos, de estado del ánima, pero donde se va a jugar el asunto va a ser en la calle. Esto ciertamente lo ha dicho María Corina. Cierto es que la propia María Corina, en la época de Guaidó, dijo, porque está en la Constitución, no voy a decir qué artículo, búsquenlo, está en una de las competencias, que la Asamblea Nacional de Venezuela, que estaba controlada por la oposición, en aquel momento era oficialismo, que era lo que controlaba la Asamblea, tiene la capacitación de admitir el ingreso de fuerzas amigas extranjeras en el territorio nacional.
Con lo cual, María Corina era partidaria de esta idea. En aquel momento era plausible. No decir que vengan los marines de Estados Unidos, cosa que, por alguna razón, y Gustavo sabe perfectamente, estos izquierdistas que están vinculados con la mentalidad de esos años 70 y como si actualmente fuera todos los años 70 y Estados Unidos fuera lo de los años 70, pues estaría mal visto. Pero en aquel momento podían haber ingresado fuerzas de Brasil, fuerzas de Colombia, a actuar en Venezuela. Se pensó, esto de que las fuerzas internacionales hagan convergencia igual nos lleva a una guerra civil porque las fuerzas bolivarianas, y entonces se prefirió un plan más ONG, más Happy Flower, más bonito, más alegre, pero recordemos, en Chile, cierto es, se salió por unas elecciones, pero el régimen tardó un año en salir. Y las situaciones son bastante propias de cada país, con lo cual la cosa en Venezuela no va a ser nada sencillo, y por eso ciertamente creo que es más razonable lo de Gustavo, sin olvidar lo que nos dijo Quincoces, de que hay un plan, hay un grupo de gente trabajando hace años, que Nacho Montestó, que nos reconvirtió respecto de lo que era la iniciativa Blackwater. Con lo cual, ciertamente, la cosa es más profunda que decir solamente blanco o negro. Es que yo voy a ser claro. Si fuese por mí, a mí no me preocuparía en absoluto un remake de la Operación Causa Justa. Los panameños lo recuerdan con cierta buena memoria. Bueno, se quitaron de encima a un dictador grotesco y ahora son una democracia con un nivel de vida respetable. Y si no fuera por lo del Chorrillo, hasta le hubieran hecho un monumento. Pero quiero decir, yo personalmente veo muy difícil una cuestión en plan Blackwater. Yo estoy pensando más bien en que haya una movilización masiva, eso sí, dirigida a un objetivo determinado y que obligue a que haya lo que en Argentina y en Uruguay se da en llamar un punto de quiebre, en el cual las fuerzas del orden se nieguen a disparar. Porque en el momento en que se consiga eso, el régimen se cae. Se cae como un castillo de naipes, pierden su poder. El poder lo tienen los militares, porque son los que tienen las armas y son los que respaldan a Maduro. Efectivamente. ¿Sí? Y lo respaldan por un tema económico. Ahora, si estos militares son inteligentes y piensan en sí mismos, van a decir, bueno, una reunión de algunos generales es suficiente para tener la fuerza, ir a decirle a Maduro, mira, esta noche sale un avión, te vas con tu familia y con 20 tipos más que elijas y te vas para Rusia, para Turquía o para algún país que le dé asilo. Esa sería la forma más pacífica. Pero la única manera es que el ejército dé el paso para sacar a Maduro del poder. Es la única manera. Porque mientras el poder, reitero, que lo tiene el ejército, mientras las armas estén en poder de Maduro, a favor de Maduro, mejor dicho, no hay forma de sacarlo. Tenemos aquí, perdón Gustavo, a otros maduristas. Bueno, no voy a decir que no me lo esperara. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar. Por supuesto, sois libres de contestar lo que os parezca. Empezamos por José García. $100.000 no está tan mal para un limpio. Si pasa por aquí no lo perdonamos. 15 millones son más. Y luego es que no son los 15 de Maduro. Es que hay 10 para Diosdado. Y hay otros 10 para alguno que otro más. Con lo cual, el combo puede ser muy grande. Y tenemos a otro, ¿cómo diría yo?, amante del lenguaje. José Pérez. Cuerdas de huevones, el oder lo tenemos, leo literalmente,
El pueblo que no nos arrodillamos ni lamemos botas gringas como ustedes. No, tú lames las botas de Cuba. Quien se mete con Venezuela se seca, y hay un insulto que no voy a reproducir porque me parece además una falta de respeto, ¿no? Pero bueno, ya lo habréis leído. A mí no me parece una falta de respeto. Para secar, me parece una definición de quien escribe. A eso voy. Claro. Sí, me define como homófobo. Eso efectivamente. Pero a mí me molesta que aquí se tengan actitudes homófobas. Por ese motivo no lo he querido leer. Me molesta. A mí, disculpen, aclaro que mi sonrisa es porque en Uruguay no se dice de esa manera, entonces me resultó... No, ya me lo he imaginado, no te preocupes, que yo en ese sentido no he pensado mal. Para secarse la presa del Guri. Cierto es que no están como en Cuba, en espacio cubano. Se dijo el chiste de que los cubanos son los únicos que se conocen los nombres de las plantas térmicas por la importancia que tienen en la vida diaria. En Venezuela, hace 30 años, la presa del Guri seguía siendo, como ahora, la más importante a la hora de hacer incluso algo en lo que se adelantaron a los cubanos, paradójicamente, porque en 2016-2017 hubo unos apagones tremendos. Eso sí, dijeron, es culpa de los americanos, es culpa de los espías y de prácticamente de tiempos de la Guerra Fría. Es ese pensamiento de estamos en los años 70, estamos contra Henry Kissinger, estamos contra Richard Nixon. Por favor, saben que eso ya hace mucho tiempo. Hasta Henry Kissinger ha muerto. Por favor. Sí. Y bueno, Carter hace pocos días, de lo cual me apeno, porque fue un presidente discreto, pero fue un gran expresidente. Realmente... No comparto en absoluto. Ya me imagino por qué, pero no lo decía por eso, pero sí estaba pensando... Por ejemplo, en su centro, en las elecciones venezolanas, hizo un buen trabajo. Es el único centro independiente, no de la Unidad, que ha podido acreditar que ganó Edmundo. La Unidad lo ha hecho a partir de las actas y corriendo mucho riesgo. Y añado un pequeño detalle. Lo mismo que se está viendo en las centrales térmicas, que el tema del crudo muy azufroso y que está llevando a una falta de mantenimiento por la falta de inversión y que está deteriorando gravemente las centrales térmicas, que son curiosamente las que proporcionan la poca electricidad que hay en Cuba, lo cual resulta curioso porque los ruskis en 1961 dijeron que iban a montar una central nuclear en Cuba y no lo han hecho, y no la hicieron luego en los años 90 ni en los años 2000, lo cual ciertamente es alucinante e increíble. Pero el petróleo de la faja del Orinoco, sí, tienen mucho petróleo, pero otros países que tienen menos sacan más producción. Es tratado en las refinerías que están en el sur de los Estados Unidos, porque se han especializado. Y esto que no me digan, no, es que lames botas gringas. Ellos lamen botas gringas. ¿Por qué? Porque compraron un relato a través de una mentira. Y la mentira se basa en que quien tiene los elementos allí es Citgo, una empresa subsidiaria de PDVSA. Está bien decirlo, porque Lalo Steele nos dice: quien entregue su soberanía y sus recursos al país del norte es un cipayo que no merece su tierra. Fuera de Venezuela... Es venezolana. ¿Eh? Ella es venezolana. Efectivamente. Es Juana de Arco, en Venezuela. Y Inmundo González. Pero Lalo Steele nos habla de España, ¿no? No, Cipayo es robarle el terreno al vecino porque emprende y tiene mayor número de hidrocarburos que tú. ¿Eso no es robarle la Guyana Esequiba? Por cierto, en el pleito de 1899, que fue entre británicos y estadounidenses,
los estadounidenses de buena gana defendieron los derechos de Venezuela. Eso sí, lo de, oigan españoles, vamos a decirlo de españoles, ¿por qué se reivindica la Guyana Esequiba por parte de Venezuela? Porque era parte de la Capitanía General de Caracas. Con lo cual, ¿cuánto tiempo llevan de independencia o de no independencia? Creo que estuvieron más tiempo todavía como Capitanía General de Caracas que como país independiente. Así que vamos a resolver el tema. Comunidad Autónoma de Venezuela. Y fuera. Resuelto. Y, ojo, lo está diciendo un independentista vasco, ¿eh? Así que el chiste se cuenta solo. Pero es que, Juan Carlos, nos hablan de España. Oigan, españoles, vean la paja en su ojo. Ustedes Los tienen españoles son todos iguales, ¿no? Piensan todos iguales. Sí, sobre todo porque aquí no hay ni un solo español. Ninguno de los tres somos españoles. Juan Carlos es vasco, yo soy gallego, Gustavo es uruguayo. Sí, Lalo, infórmate un poco. España es un estado plurinacional. Pero voy a seguir leyendo. Ustedes tienen alimentando una monarquía asquerosa mientras tienen un 23% de pobreza extrema en España. No es verdad. Mira, Lalo, no insultes a la inteligencia, anda. Es decir, te puedo asegurar que un pobre medio en el Estado español vive bastante mejor, un pobre medio, de lo que pueda vivir un pobre en Venezuela. Eso sí, ciertamente, al nivel medio, ¿cómo era? Sandro Batista Somoza. Bueno, sí, bueno, ya sé de quién me hablas. Ese vive mejor que el español medio. Eso es cierto, señor Lalo. Sí, eso lo decía. Lalo Steele, ¿cómo era en Tovarich? En Tovarich Steele, ¿cómo era? Stalin. Stalin. Es camarada tuyo, Lalo, el camarada Stalin, que robaba bancos y estaba en el seminario, tal vez. Y tenemos luego un comentario que sí es serio y que merece más que lo leamos, ¿no? Pero Lalo, infórmate mejor, anda. Antes de pasar al próximo, quiero recordar simplemente una cosa. Antes, decir, en lo personal, no me gustan para nada las monarquías. Respeto a las monarquías europeas, que son figuras dentro de la democracia, y que los pueblos europeos que tienen monarcas hoy en día los tienen porque la mayoría los quiere tener. Pero más allá de eso, como se me fue la palabra, el ex rey de España, Juan Carlos, es el rey Felipe, actualmente es Felipe VI. Sí, por eso es su padre. Juan Carlos es el rey emérito. Ahí está, esa era la palabra que no me salía. Él vino a Uruguay en plena dictadura a pedir por la democracia. Eso lo explicó Washington Abdallah en la cumbre de la OEA, precisamente porque Washington Abdallah es un histórico del Partido Colorado. Sí. Y que habían tenido una reunión en la que Juan Carlos I le había dicho a la oposición que tenían que ir juntos para derrocar a la dictadura. Sí. Por eso digo, Juan Carlos de Borbón no me simpatiza, pero en su momento hizo mucho para que los pueblos de América Latina vuelvan a tener democracia y a vivir en libertad. Bueno, Lalo Steele sigue con sus deposiciones, pero voy a poner un comentario que me parece más serio. Disculpa, Gustavo, pero me parece muy interesante que... Y añado un pequeño detalle, debido a que uno no es monárquico, y puedo añadir a Iñaki Nasagasti los libros que he sacado, reivindico públicamente. El señor Juan Carlos de Borbón y Borbón fue testigo principal de la devolución del canal de Panamá en los acuerdos Torrijos-Carter. Efectivamente. Tenemos aquí la opinión de Osvaldo Paz, que dice: es claro, el análisis es demasiado profundo. La libertad de Venezuela, si no es el 10 de enero, es antes. Es decir, puede ser en unas horas, y si no es después 10, puede ser el 29 de enero o en febrero. Sí, es una posibilidad que veo, que esta sea una cuestión a medio y largo plazo. Ahí entraría en funcionamiento el asunto de
Donald Trump, en donde hasta el día 20 está Joseph Robinette Biden Jr. como presidente de Estados Unidos. Precisamente acojo las palabras de Jaime Bailey, que decía que podía ser el último eslabón antes de llegar a Venezuela, llegar a Washington DC y desde la base Andrews coger la Air Force One, ir Joe Biden, Anthony Blinken y el señor presidente Edmundo González Urrutia y aterrizar en Maiquetía. Perfectamente, sería precioso para el hemisferio occidental. Pero después del 20 de enero, ahí está la duda. Si el dictador está en Miraflores y Donald Trump llega a la presidencia, ¿qué va a pasar después? Porque ha dado señales contradictorias. Por un lado, pone a el secretario de Estado a un convencido de la libertad y la democracia, pero pone a un enviado especial para Venezuela a un tipo más melifluo. Tenemos a Lalo que sigue con lo suyo. Lalo, no vamos a perder mucho más el tiempo contigo, y como sigas spameando igual te bloqueo. Vamos a ver. Deporte activo, otro tanto, tampoco vamos a ver. Discúlpame, Xavier, pero te va a decir de que no sos demócrata, que lo vas me da igual, hombre, que me lo diga él. Claro, que lo vas a bloquear por no permitir insultarnos. Claro, bueno, pero es que ese es el concepto que tienen de la libertad de expresión. Es decir, me preguntan que cuántos años llevamos de monarquía. Lalo, 50. El 22 de noviembre se cumplen 50 años de monarquía, a no ser que quieras empezar con la ley de sucesión a la jefatura del Estado, que creo que es de 1947, que ya definía a España como reino. Pero si te quieres ir a lo que es monarquía coronada, este año se cumple el 50 aniversario. Y yo soy republicano. La diferencia es que ahora mismo el rey tiene una influencia política, no la vamos a negar, pero no es un asesino como el presidente de tu país. Es que... Y luego hay una cuestión. Con todos los dimes y diretes que podamos decir, la Constitución española, en su día, en la mayoría del territorio, podríamos hablar del caso del País Vasco, ¿no?, que fue distinto. Bueno, la gente la votó. En cualquier caso, a ver, bueno, Walter Palumbo lo tenemos aquí, y bueno, pues como es amigo, pues lo vamos a poner. Que no quiero debatir, que no nos insulta. Vamos a ver. Lalo. A ver. Lo primero que has hecho es acusar de cipayo a quien esté a favor de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y además aquí hay un vasco, que soy yo, y tú, Xavier, recordarás aquello de los cipis, de los cipayos, de quiénes éramos los cipayos para según qué instrumental independencia ligada a Moscú en la Guerra Fría. Así que, ciertamente, como escritor de novelas en las que China son parte protagonista, pues ciertamente es un insulto bastante personal. Efectivamente. Pero además, permítame una cosa, porque... Sí, Gustavo, habla. Hay algo que a mí no quiero decir malas palabras. En Uruguay, por ejemplo, hay uruguayos que deciden irse del país. ¿Sí? ¿Por qué? Para buscar un mejor futuro económico. No se van por otra razón. El que se va para buscar un mejor futuro económico. Algunos se van a España. ¿Por qué? Por la relación obvia que hay entre España y Uruguay. Acá la mayoría son González, Pérez, Rodríguez. Por lo tanto, tienen algún familiar en España, pueden sacar un pasaporte, se pueden ir de forma legal a España. Pero la mayoría, ¿a dónde se va? ¿Se va a Rusia porque son bolcheviques? No, se van a Estados Unidos,
se van a Estados Unidos, insultan a Estados Unidos, pero cuando tienen hambre le piden de comer a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que hace el régimen cubano sino vivir de estafar a los emigrantes que desde el malvado capitalismo de Miami mandan remesas a los familiares? E importar pollo de Estados Unidos. Efectivamente, ¿qué nos van a contar si no tiene autoridad moral? Walter Palumbo, nuestro amigo, nos hace otro comentario que voy a compartir aquí. Voy a decir algo que quizás no se entienda o sí. Si el rey Juan Carlos defendió las democracias de América, a ver si me entienden y o me corrigen, fuimos parte del Imperio Español, nunca colonias. Bien, este es un debate que realmente sí que está y sí se considera jurídicamente que en el sistema polisinodial de la monarquía de los Austrias, ¿no?, los territorios americanos, pues estaban gobernados por virreyes de la misma manera que estaban gobernados algunos territorios peninsulares de la Corona de Castilla. Eso sí es verdad. Si tenían la misma estructura jurídico-política y los mismos derechos para la época en ambos lados del Atlántico, entonces usted no era una colonia como podía pensarse respecto de franceses y británicos. De hecho, hay una cuestión que esto igual no se sabrá, pero un ciudadano de la Corona de Aragón, hasta los decretos de Nueva Planta, que fueron infaustos para la Corona de Aragón, no tenía la capacidad de moverse a América, Esto además tú lo sabes porque eres originario de lo que era el señorío de Vizcaya, que no era Castilla, aunque el rey de Castilla era el señor de Vizcaya. Sí, es para asemejarlo a lo actualmente. El rey de Inglaterra es el rey de Canadá, es el rey de Australia y es el rey de Nueva Zelanda. El señor de Vizcaya era también el rey de Castilla. Y hasta en América, hasta una tercera generación, implicaba los derechos que como ciudadano de Vizcaya, la hidalguía universal, que era la igualdad respecto de lo que sucedió en el Fuero Nuevo de Vizcaya de 1526. Una constitución que teníamos los vizcaínos, que era un elemento importante. El señor John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos y primer vicepresidente con George Washington, cuando hizo una gira con el embajador Gardoqui, que aterrizó en Bilbao. Bueno, aterrizar no exactamente en barco y de estas cosas que sucedían en algún momento, pues tomó dos referencias en Europa: la República de Vizcaya, la foralidad, el Fuero Nuevo, y San Marino, como ejemplos para su libro que estaba haciendo para la Constitución de los Estados Unidos. Con lo cual, ciertamente, ¿cómo demonios vamos a insultar a Estados Unidos, faro de libertad, cuando la Declaración de Independencia habla de la libertad y el derecho de la felicidad? Y enumera ciertamente los castigos que debe sufrir la monarquía británica como totalitaria, y lo pone ciertamente el descargo, porque podríamos hacer también a posteriori una distinción de la raigambre respecto de faro de libertad, por ejemplo, de lo que supone la Revolución Francesa, que luego lleva al centralismo democrático soviético, o la Revolución Liberal del ámbito británico de 1688, un siglo antes, y que permite, a través del ámbito estadounidense, aunque no buscado, claro, pero son consecuencias, pues la vida es así, a través de ahí a construir lo que finalmente fue el siglo XIX con las independencias americanas. Correcto. Entonces, creo, Walter, que Juan Carlos lo ha podido un poco explicar. Lalo, no te esfuerces. Quiero decir, no voy a estar constantemente perdiendo el tiempo con obviedades. Entonces, yo creo que hemos hecho aquí un resumen informativo interesante, y a mí no me gustaría finalizar sin que, si a vosotros os ha quedado algo que consideráis importante comentar, pues lo comentéis, tanto tú, Juan Carlos, como tú, Gustavo. No, simplemente aclarar que lo único que uno intenta hacer es un análisis de la realidad que estamos viviendo,
cuando yo digo lo que puede llegar a pasar, no es que tenga la bola de cristal, no creo en los que leen el futuro, pero reitero, creo que la única manera de sacar a Maduro del poder es por la fuerza. Ojalá no sea por la fuerza de las armas disparándose y sea por la fuerza de militares que le den la posibilidad de irse al exterior. Si hay que negociar eso, lo que uno desearía sería que fuera juzgado y encarcelado el resto de su vida, ¿no? Por todos los venezolanos, por todas las familias que ha destruido. Uno tiene que ponerse a pensar que si hay 6, 7, 8 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, hay millones de abuelos que no conocieron a sus nietos que nacieron fuera del país. Esas familias fueron destruidas por el chavismo, fueron destruidas por Maduro y fueron destruidas con el apoyo de gobiernos de América Latina que le han dado su mano a Maduro, como fue el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, o como en su momento lo era el gobierno de Lula, que después empezó a tomar distancias, pero que siempre se ha mantenido ahí. Nunca ha tenido pedirle valor a Lula. Lula es una persona... Claro, es un... Mira lo que dice Lalo. Gracias, Lalo. Que está mirando, agradece por lo menos. Gracias, Lalo. Si no fuera por vos, gente como nosotros no existiríamos. Gracias, Lalo. Anda, mira, para algo sirves como mínimo, para arrancarme una sonrisa en toda esta tragedia. Pero en fin, recordamos que Lula cuando llegó al gobierno era un trabajador, un humilde trabajador metalúrgico, y hoy en día es un, como le gusta decir a la izquierda, oligarca, burgués, etcétera, 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 un millonario más en Brasil. Sí, estas son las cosas, pero mira, yo después de ver el cumpleaños de Sandro Castro a todo trapo en La Habana, un día después de un apagón en todo el país, pues ya me espero cualquier cosa, ¿no? De este tipo de personas que se hacen llamar izquierdistas. Juan Carlos, ¿tú qué querrías añadir para finalizar? Yo añadiría que el mundo, Antonio Ledesma, espero que hayan hablado con los chinos y les hayan dicho: Venezuela, la Sexta República, el gobierno de transición, van a pagar. Vamos a mirar juntos las deudas legítimas y tranquilos que todo el dinero que deba, incluso todas estas tonterías que ha podido hacer el régimen que está de salida, van a ser pagadas. Y con eso, con el tema del dinero, China como mínimo se va a poner de perfil. Porque decir, yo lo que necesito es alguien que me pague lo que me deben y que sea responsable y respetuoso. Una dictadura no lo es. No tiene contabilidad, no tiene ningún sistema de garantía, ni de recaudación de impuestos, ni de acumulación de capital, y lo hemos visto. El desplome de la extracción de crudo ha sido culpa del régimen y esto ha sido una garantía de impagos para todo el que le ha prestado dinero al régimen. Por lo tanto, garantizar eso, garantizarles las invasiones, porque el régimen es capaz de invadir Guyana y ahí están los chinos, en la Guyana Esequiba, garantizar del nuevo gobierno. Va a haber pagos, vais a poder invertir en la Esequibo, tranquilos, y vais a poder participar del renacimiento de PDVSA. Ahí los chinos los tienes ganados. Evidentemente hay que hacer más que esto y necesita el hecho de el aporte que hemos ido comentando respecto de los militares, de los policías y de la presión en la calle, cosa que confío plenamente en lo que María Corina esté haciendo, porque va a ser la próxima vicepresidenta ejecutiva del país con el mundo, y por lo tanto ciertamente el desafío es amplio, es grande. Yo tampoco tengo bola de cristal o palantir, como diríamos en El Señor de los Anillos, pero bueno, hay que tener cierta esperanza, la misma que ciertamente hace que la mujer de Al-Assad esté ahora divorciándose de él en Londres y no viviendo en
Beirut ni en Damasco, que él esté en sus 24 lujosos apartamentos de Moscú, habiendo caído el régimen de Bashar al-Assad en solo 12 días. Por lo tanto, ciertamente la esperanza existe en el mundo, y existe en Edmundo. Pues dicho queda, yo he tenido al final que enviar a Lalo al rincón de pensar, porque estaba spameando y no había forma. Gustavo, me dijo que estás muy mal tú, uruguayo, no sé por qué. Por cierto, creo que es uruguayo o argentino, no es venezolano. Curioso. Porque decía che. Entonces... Y de repente es argentino. Acá en Uruguay decimos vos, pero como nos invade mucho la cultura argentina, invade en el buen sentido, ¿no? Sí, permea. Claro, acá es así. Es normal decir che también. Para los uruguayos las dos cosas son normales. Pero cuando vamos a Argentina y decimos vos, enseguida dicen, un uruguayo. Sí, esto también pasa aquí. Bueno, pues yo la verdad quiero daros las gracias por esta casi hora y media de directo. Comentar a la audiencia que pese a lo que dice Lalo Steel, pues ha sido bastante, y lo agradezco, que mañana y durante los días previos al 10 de enero iré haciendo directos, ¿de acuerdo? Informando de las novedades que habrá estos días, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos a Walter, que nos dice, acá tenemos muchos de esos Lalos, no ofende, diga en Argentina, ¿no? Y bueno, se despide además de nosotros, amablemente. Gracias, Walter. Y decir eso, que estaré informando, quizás no sean directos tan largos porque va a depender del día, ¿de acuerdo? Y de la información que haya. Mañana, hombre, probablemente tenga una cierta sustancia porque hablaremos de la visita de Edmundo a Argentina y Uruguay. Y lo dicho, pues daros las gracias. Y nada, si os ha gustado este directo y resulta que habéis llegado hasta aquí, pues ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Y finalizo diciendo gloria al bravo pueblo.